Entendimos el valor del Comité de Obras Públicas, pero se apostó a más. Sí. La idea es nuestra, Sí, de convertirla en una corporación regional de desarrollo. Es nuestra. Y hay personas que han sido vitales. Por ejemplo, Rolando Aguilera Sí. fue crucial, ¿no? Sí. Él fue uno de los visionarios de decir, ¿y si vamos por más, no? Y tengo que decir, también fue un proceso que no duró un año ni dos, ¿no? Duró casi una década de trabajo el poder ampliar las competencias que tenían. Oscar Serrate Cuellar. También fue Sí. presidente de Mario la Salemi. corporación. Ellos fueron, Rolando Aguilera fue presidente del Comité de Obras Públicas, Sí. ¿no? En el 70. Sí, más o menos por ahí. Sí. Y luego, todos estos que está mencionando, Percy Fernández, Oscar Serrate, Mario Salemi. Mario Foyanini. Mario es del Comité de Obras Públicas. Ah, ya es del Comité de Obras Públicas Sí, todavía. sí. Ajá. Bueno, y otros cruceños. Doctor Quintela. Comité de Obras Públicas. También. Sí, fue Comité de Obras Ya. Públicas. Sigfredo Montero fue también Comité de Obras Públicas. Ya. Dante Pavicic, Comité de Obras Públicas. Sí. O sea, con Rolly viene... Omar Chávez, Sí, ¿no? También claro. fue el primero, Omar. Sí. Y bueno, y otros Percy ingenieros. Fernández Cordecruz. Es el primero de Cordecruz. El primero. Sí. ¿No? Caballero, Carmelo, Claro. Carmelo Caballero. El doctor Carmelo Caballero. También fue Un tipazo. corporación. Él ya fue corporación. Y fue el que más tiempo estuvo. Ujú. Oscar Serrate fue 2 veces presidente del Comité Sí. de Obras Públicas. Perdón, Corporación de Desarrollo. Corporación de Desarrollo. Sí. ¿Cuál fue la diferencia entre Corporación de Desarrollo y Comité de Obras Públicas? Porque es más o menos como estar en primaria y estar en la universidad. Sí, más o menos. La diferencia, como digo, Comité de Obras Públicas se enfocó prioritariamente a la ciudad, ¿no? En implementar el plan Techint, pero hizo mucho trabajo de relevamiento y de urbanismo en provincias, ¿no? Entonces, eran, como digo, 8 las secciones: alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, arquitectura y urbanismo, topografía, estudios e ideas. El famoso plan regulador. Dependía del Comité de Obras Sí. Públicas, ¿no es cierto? O Qué importante que fue eso para la ciudad, ¿no? Claro. Un sistema de gobernanza sin igual. No se ha vuelto a repetir un mejor modelo para la gestión urbana que cuando existía el Comité de Obras, bajo el Comité de Obras Públicas, el Consejo del Plan Regulador y la Oficina Técnica del Plan Regulador. Es la época de oro del urbanismo cruceño, ¿no? Y ya luego la diferencia está en que tanto fondos como competencias se amplifican, o sea, crecen exponencialmente con la corporación, y con la Corporación de Desarrollo. Ya están normadas por ley, bajo una ley de corporaciones de desarrollo, la capacidad que tenía la región. Me estás diciendo bajo una ley. Santa Cruz se le ocurre la Corporación de Desarrollo y el país la toma. Claro. Más o menos como la autonomía, como la elección municipal, como Exactamente, con una ley. Cada departamento tenía su propia corporación de desarrollo. Me acuerdo Cordech. Sí, de Chuquisaca. Sí. Cada departamento tenía su propia corporación. Y es más, ¿no? O sea, los resultados van a variar de corporación en corporación. De lejos la cruceña fue, puedo decir sin miedo a equivocarme, la más exitosa de todas, ¿no? Invirtió muchísimos recursos en industrializar el departamento, en generar estos nuevos marcos de planificación regional, ¿no? Trabajó muchísimo en desarrollo rural y agropecuario, en desarrollo industrial, creó 8 empresas departamentales, más otras 5 que después le va a transferir a partir del 85 la Corporación Boliviana de Fomento. Va a apostar por la inversión de carretera. Viru es uno de los proyectos estratégicos de Cordecruz, ¿no? Al igual que el parque industrial de aquí, ¿no es cierto?, de los más exitosos. Hay otros proyectos que nunca lograron del todo realizarse, que están ahí esperando a que nos acordemos de ellos, ¿no? Como Mutún, Yacuces, eventualmente la planta de cemento Yacuces, ¿no? Se creó una fábrica después, ¿no?, de parte del sector privado. Pero va a generar una serie de proyectos estratégicos para el departamento. Rositas es uno de esos proyectos que quedó ahí, ¿no? Que todavía es un desafío que tenemos. Que todavía se lo puede pensar ya no en la forma de represa grande, sino de cientos mini represas o mini generadores. Y es más, en toda la zona de los valles,
la política de Cordecruz era crear pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de centrales que van instalando. En esa época, buena parte de esas secciones, de esas centrales era financiada por la cooperación italiana, ¿no es cierto? Y tenía acceso directo a fondos tanto de la banca internacional como también de las cooperaciones de desarrollo internacional también, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la cooperación británica, la cooperación alemana, la cooperación italiana, la española, la norteamericana, todas van a trabajar de forma directa con Cordecruz para el apalancamiento de proyectos estratégicos. ¿Cómo se lleva este Cordecruz y este departamento de Santa Cruz con el modelo de capitalismo de Estado? Bueno, porque el resto del país era capitalismo de Estado. Sí. Acordate que hacen quebrar la esperanza Ingenio Azucarero porque tenían miedo que Guavirá no pueda crecer. Claro. Y quiebran una empresa privada para levantar Guavirá. En realidad, las corporaciones también invertían en empresas estratégicas industriales, ¿no? Sí. Simplemente Pero que la no. diferencia es que el capital accionario era mixto. Ahí Podía haber capital privado, ¿no? Eran sociedades anónimas mixtas. Entonces, eso marca la diferencia. Ahora, hasta los años 80, hasta el 85 en concreto, invierten mucho en desarrollo industrial, ¿no? O sea, está la algodonera, la hilandería, bueno, y otros proyectos industriales también, ¿no? Está la planta de alimentos balanceados en Portachuelo, la de alimentos de maíz en Mairana, ¿no? Dos plantas de cerámica roja porque no habían ladrillo. No había. ¿No? Entonces, pongámonos a pensar ahora que con todo el auge que hay de la construcción, de repente que haya escasez de ladrillos nos parecería y lo que inverosímil, había era ¿no? ladovito, digamos. Claro. Entonces no se podía, hasta el crecimiento teníamos unos techos muy bajos, ¿no? De crecimiento porque no había disponibilidad de materia prima para ciertos sectores, ¿no? Mutún es otro proyecto estratégico que también intenta crear. En fin, estaban Viru, como dijimos, el parque industrial, ¿no? O sea, esta serie de proyectos industriales, pero la diferencia es que había apertura a que los privados también participen en el paquete accionario, número uno, y ya luego a partir del 85, cuando gira, o sea, hay un cambio en las políticas nacionales, ¿no? de inversión a toda escala. Lo que va a hacer Cordecruz va a ser que en vez de ellos poner, qué sé yo, el 50 o el 60% del capital para estas empresas, lo que va a hacer es generar los proyectos para que luego sean los privados quienes los lleven adelante, ¿no? Entonces, en realidad se convierte como una especie de bisagra, ¿no? Entre los fondos, que algunos de estos fondos eran estatales, básicamente también de las regalías, ¿no es cierto?, y de la cooperación internacional, ¿no? Y un sector privado emergente, ¿no es cierto? Porque, pero con una fuerza tremenda. Claro, una fuerza tremenda, ¿no? O sea, y la verdad es que Cordecruz, el grado de pensar el departamento, de generar proyectos, ¿no? De crear conceptos y de crear no solamente a nivel abstracto de ideas o de definiciones, ¿no? Conceptos, sino ya luego a nivel práctico, ¿no? De testeo, de experimentar con cosas, ¿no? De crear soluciones. Yo creo que nunca se ha vuelto a replicar con esa capacidad, ¿no? O sea, con esa fuerza, porque tenía más competencia de las que puede tener la autonomía, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo es que operaba, cómo es que trabajaba, ¿no? Y lo que nos dejó también, ¿no? Sí, pero un ratito, no nos deja porque quiere, sino porque le quitan al departamento esto por el poder político y el centralismo para capturarlo, y se lo cambian y se lo mandan todo a la prefectura. Así es. Gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. Sí, así es. El primer gobierno. ¿Te acordás? La jornada Santa Cruz 2000 y los Claro. que fueron tan increíbles. Eso es en los 80. Era chica. Sí. En los 80, sí. Sí. Hay las jornadas que son un encuentro. Cuando Carlos Dabdub estaba presidente del Comité Cívico, que dicho sea de paso, el Comité Cívico tenía un asiento, era parte del directorio de Cordecruz, ¿no? Y bueno, organizan estas jornadas que son un evento muy extenso donde se producen y se comparten una serie de documentos que, bueno, ahora los podemos estudiar y son
básicos para entender el contexto de finales de los años 80. ¿Qué estaba sucediendo desde todos los sectores, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo en la vivienda? ¿Qué estaba sucediendo en la industria? ¿No? ¿Cuáles eran los déficits? ¿Cómo estábamos? O sea, es un diagnóstico exhaustivo de la sociedad cruceña hasta el año 88, la jornada. ¿Y qué tanto daño nos hizo esta decisión del gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada de meterlo debajo de la prefectura? Yo creo que, Carlos, el daño no se lo hizo solo a Santa Cruz, se lo hizo al país entero. Claro, porque hizo lo mismo con todos. Hizo lo mismo con todos. Podemos ver, esas reformas se hacen a mediados de los años 90. Sí. ¿No? Cordecruz termina de funcionar, su último día de funcionamiento va a ser el 31 de diciembre del 95. Y si uno ve, en apenas 5, 6 o 7, en menos de una década, Carlos, el Estado boliviano Se republicano. acabó la planificación. No solamente eso, Aquí. pero creo que lo más importante es que el Estado boliviano, o sea, el modelo republicano, hace aguas, ¿no? Hay un retroceso significativo en cuanto a servicios básicos, acceso a servicios básicos en todo el departamento. Cuando Cordecruz cierra, entre un 75-80% de la población tenía acceso a agua potable y electrificación, porque había una dirección de cooperativas que coordinaba esas gestiones. Me está diciendo, el modelo republicano hizo aguas. Sí, hace aguas con esas reformas que hace Boni. El municipalismo no dio abasto. Además, la forma de trabajo hasta el día de hoy de los municipios no se equipara, no hay punto de comparación en la forma de gestión, en el grado de gestionar los recursos humanos, el tipo de instrumentos que desarrollan los municipios para hacer gestión, ya sea urbana o rural. O sea, los conceptos que utilizan, no hay punto de comparación, los instrumentos que utilizan, no hay punto de comparación, Carlos, siendo que reciben muchísimos más recursos de los que pudo haber recibido las corporaciones. Pregunta obligada. Comienza ahí la crisis del Estado republicano y probablemente termina con la ida de Gonzalo Sánchez Lozada y el establecimiento del Estado plurinacional, del llamado Estado plurinacional. En realidad el Estado plurinacional para mí es ese Estado boliviano que no termina de morir, ¿no? O sea, es una crisis de la crisis. Sí. Y ahora con la pregunta uno del Cabildo, que creo que estabas, ¿no? Sí, para este último Cabildo. Y estuviste ahí. Sí. Cuando te dijeron vamos a buscar una nueva forma de relacionarnos con el Estado, sí. ¿No crees que es el fin del Estado plurinacional y probablemente el comienzo de alguna otra cosa? Si es que se logra generar una propuesta sólida, yo creo que sí. Puede ser el que sea el comienzo de ese fin. Para el bien de este país, porque el Estado plurinacional no ha sido una propuesta de desarrollo digamos, sistémico de ninguna forma o naturaleza, ¿no? O sea, es más, lo interesante del Estado plurinacional, en realidad cuando empezamos a abordar esa crisis estatal que comienza a finales de los años 90 y se sigue arrastrando a lo largo de estas 2 décadas del siglo XX, en realidad hay 2 modelos de Estado en paralelo. Por un lado tenemos el Estado plurinacional, esa propuesta de Estado plurinacional, y del lado del oriente tenemos el de las autonomías. Eso te iba a decir, ¿cuánto valor tienen las autonomías en su momento? Y concretamente la gobernación de Costa, digamos, que es la única gobernación que fue sólida. Ahora Camacho la agarra después de la crisis también. Claro. Hay que reconocer, más allá de que lo haga bien o mal, hay que reconocer que la agarra después de la crisis. Rubén Costas la crea y tiene el apoyo de todo el mundo, es casi una corporación de nuevo. Es otro tipo de, ¿no? Ella es un gobierno, que es lo que la corporación no era, ¿no? O sea, la corporación era como una especie de máquina de desarrollo para... Y esa es bien dicha tu palabra, máquina de desarrollo. Hay otras connotaciones, ¿no? Porque tiene que ver, o sea, la gobernación es un espacio democrático. Si bien las corporaciones tenían sus pesos y contrapesos y sus formas de crear gobernanza, no es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, la forma en la que yo veo el peso que tiene la autonomía en este nuevo marco, podemos decir, de Estado, de dos modelos estatales paralelos,
la autonomía es la tabla de salvación de este país. Es el único espacio donde hay un Estado de Derecho, donde hay propuestas reales de desarrollo, donde hay aplicación de políticas de desarrollo equitativo con el 50-40-10, que tiene un valor importantísimo, porque se va sofisticando nuestra forma de generar modelos estatales donde la equidad tiene un peso. Y esto es una construcción histórica que no empieza con Rubén Costa, empieza con Carlos Banzer en 1920. ¿no? Entonces son 100 años, claro, son 100 años de generar políticas de desarrollo de corte equitativo, ¿no? Se pasa de Carlos Banzer, después a las regalías, al 11%, ¿no? Después al sembrar las regalías al 80-20, o sea, 80% de las regalías que se invierten en provincia y un 20% solo en capital para que no se vaciara el campo, ¿no es cierto? Y para que podamos generar... Lo que estamos hablando ahora. Claro. No se vacía el campo. Exacto. Hay que meterle plata. Claro, y luego Rubén Costas lo que hace con el 50-40-10 lo lleva un paso más allá, ¿no? 50% para las provincias productoras, 40% para las no productoras y 10% para los pueblos indígenas, visibilizando nuevamente el peso que tienen las provincias para cómo entendemos nosotros el desarrollo, ¿no? O sea, ahí hay un diálogo directo y un reconocimiento explícito de las provincias o a las provincias en cuanto al desarrollo. Entonces, en realidad, la autonomía, a veces somos muy críticos con ella y yo creo que de forma injusta, ¿no? Porque en realidad sí, la autonomía es nuestra tabla de salvación, más bien que tenemos autonomía, más bien que tenemos cómo pedirle. Así sea la autonomía posible. Claro, claro. Porque ha servido. Exacto, ha servido y porque tenemos competencias. Además, Carlos, si uno se pone a pensar, si uno se pone a ver las cifras, las estadísticas de los ingresos de la gobernación, podemos ver que los servicios departamentales hasta el 2019, hasta antes de la pandemia, tienen una evolución interesantísima donde se empiezan a generar sus propios ingresos. Lo que pasa es que la pandemia lo trastoca todo, ¿no? Sí. O sea, hay como hay un quiebre, digamos, ¿no? Temporal, pero si la gobernación tomara seriamente los servicios departamentales y les diera más autonomía y más capacidad de generación de sus propios recursos financieros, podría eso crecer. Y todavía hay mucho espacio para innovar, ¿no? Y generar nuevos servicios departamentales, ¿no? Como el de salud, ¿no es cierto?, que es muy importante, bueno, y otros más, ¿no? El de deportes también, ¿no? Donde pensemos en... Lo interesante de los servicios es que nos ayudan a pensar más allá del obrismo, ¿no es cierto?, de hacer obras, sino ya luego hacer gestión, ¿no? Y garantizar que esas infraestructuras que estamos construyendo puedan tener planes de mantenimiento a largo plazo, o sea, que sean sustentables de verdad. Pudiéramos decir que lo hicimos bien hasta ahora. Sí. Más allá de las caídas y toda esta cosa, y me siento obligado, ya sé que estamos terminando, pero me siento obligado a preguntarte, el tema del censo, ¿qué tanto importa en lo que estamos viviendo? Queremos el censo para saber no solo cuántos somos, sino lo que tenemos, lo que nos falta por hacer. Claro, sí. Es que aquí la ironía, ¿no? Hablando con Óscar Serrate decíamos qué irónico que es que supuestamente nosotros que somos pro mercado, ¿no es cierto?, pro sector privado, somos los que estamos demandando un instrumento estatal, de planificación estatal, ¿no? O sea, el censo es eso. Es un instrumento de planificación. Pero es el Estado regional al que queremos meterlo en esto porque sabemos lo que puede dar. Claro, exacto. Es diferente. Claro, pero de todas formas, ¿no? O sea, autónomo. Los datos del censo le van a servir a los municipios, a los gobiernos municipales, al gobierno departamental y le va a servir también al gobierno nacional, si lo que quiere realmente es servir a la población boliviana, ¿no? Si no quiere servirla y solo quiere estar haciendo política a costa de la población boliviana, pues no querrá el censo. Pero en la medida en que nosotros sepamos más y tengamos mejores datos más de calidad, ¿no? O sea, datos cualitativos y cuantitativos sobre quiénes, cuántos somos, cómo está viviendo la gente, cuáles son qué municipios están bien y qué otros municipios necesitan ayuda. Claro, ¿cuáles están recibiendo? Claro. Eso nos puede servir muchísimo, porque los esfuerzos que ha venido haciendo la gobernación, la gestión de Rubén Costas en este sentido, y quisiera destacarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la gestión anterior disminuyó un 35% la migración campo-ciudad. Uy.
pero eso no se sabe, ¿no? O sea, no es un dato que todos lo sepamos y lo manejamos. Y el tema de la migración es tremendamente preocupante en el mundo entero. Claro, ¿y eso qué nos dice? Que haya disminuido esa migración campo-ciudad. Que Rubén, o sea, o la gestión de costas logró generar programas específicos, logró generar resultados en provincias para que hayan más oportunidades de desarrollo en las ciudades intermedias. Claro que es posible, por supuesto que es posible. O sea, y ya tenemos, o sea, parte de la importancia de este libro y de trabajar los últimos 15 años de gestión de la autonomía es precisamente poner en la mesa qué es lo que realmente sucedió durante estos 15 años, qué legado nos ha dejado la autonomía hasta el momento. Que se puede ir por más, por supuesto, claro, ¿no? Siempre se puede estar mejor. Claro. Exacto. Pero lo que tenemos nosotros por lo que tenemos que pelear es por saber, ¿no? Por conocernos mejor, por tener datos reales, ¿no? Y poder también ser críticos con relación a los discursos que nos quieren imponer de uno o del otro lado. Okay. Te agradezco mucho. El libro, cuando pase el paro, ¿dónde está? Va a estar en el Museo de Historia. En el Museo de Historia. Sí. Ok, poner la tapa del libro, por favor, porque esta tapa es icónica. Sí. Es fantástica. Ahí está, ese era el proyecto. Sí, el proyecto, exacto. Luz y agua potable. Luz y agua potable. Sí. Y pavimento. Y pavimento, sí. Sí, agua, pavimento y luz, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Gracias, Carlos. El viernes te espero, ¿no? Para otra cosa. Sí. Gracias. Vamos al corte.